Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al diario del terror ecuatoriano. Relato número 1. Un demonio viene a verme. Cuando tenía 20 años y decidí mudarme sola al sur, creí que era el comienzo de mi vida adulta. Recuerdo perfectamente la emoción. Había ahorrado lo suficiente para alquilar un pequeño departamento en una casita vieja, en el barrio de La Magdalena, donde todo parecía moverse lento, como si la vida allí respirara distinto. Pinté las paredes con colores cálidos, compré mi cocina de 2 hornillas, una cama nueva y hasta unas cortinas rosadas con flores pequeñas que hacían juego con el mantel que yo misma bordé. Era la primera vez que tenía un espacio solo para mí, un hogar que se sentía tan íntimo como un abrazo. Pero esa emoción, con el tiempo se convirtió en algo muy distinto, algo que todavía, a mis 40 años, me cuesta recordar sin que se me enfríe la sangre. Los primeros días fueron tranquilos, me sentía libre, feliz, independiente. Pero la tercera noche escuché algo, un sonido leve, suave, como si alguien rasguñara el pasillo. Pensé que serían ratones o algún vecino inquieto. No quise darle importancia. Dormí con la luz encendida, por si acaso. A la semana comencé a sentir algo peor. Algunas noches, cuando ya estaba por quedarme dormida, escuchaba una respiración debajo de mi cama, lenta, pesada, como si alguien estuviera acostado ahí, mirándome a través del colchón. Yo me decía que era mi imaginación, que jamás había vivido sola y que mi mente jugaba conmigo. Me repetía eso una y otra vez para no enloquecer, pero no era imaginación. Con el tiempo empecé a llevar personas a mi departamento, amigos, uno que otro hombre con quien salía. A veces nos quedábamos a dormir y ellos también escuchaban cosas. Despertaban sobresaltados en medio de la madrugada, acusándome de haberlos arañado, de haberles golpeado la espalda mientras dormían. Yo no entendía nada, les juro que no hacía nada. Muchos se iban molestos, convencidos de que yo tenía algún problema, pero yo sabía que algo más pasaba allí. Sentía que la casa no estaba vacía, que había alguien conmigo, alguien que no podía ver, pero que sí podía sentir. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, desperté con una necesidad brusca de ir al baño. Era como si alguien me hubiera empujado desde adentro. Cuando abrí los ojos, vi una luz encendida al final del pasillo. No la había dejado así. Me levanté temblando, con la piel erizada, con una sensación que jamás había sentido. Y entonces lo vi. Una figura alta, delgada hasta lo imposible, estaba parada justo en la penumbra. Solo distinguía su silueta, quieta, inmóvil como una sombra pegada a la pared. No pude ver su cara, pero levantó un brazo y señaló el baño. Su dedo era largo, demasiado largo. Mi cuerpo no quería moverse, pero mis piernas caminaron solas, como si algo me arrastrara hacia allí. Cuando llegué a la puerta, el baño estaba iluminado por una luz blanca, casi azulada, y dentro estaba nuevamente esa figura. Pero esta vez vi su rostro con claridad. Era un anciano. Piel arrugada, casi pegada al hueso. Cabello escaso, sucio, manchado. Y lo peor, sus ojos, completamente blancos, como huevos hervidos sin pupila. Estaba sonriendo, una sonrisa torcida, imposible, que le abría la boca demasiado. No recuerdo haber gritado. Todo se volvió negro. A la mañana siguiente desperté tirada en el piso del pasillo, frente al baño. Me dolía la cabeza y tenía la garganta seca, como si hubiera llorado horas. Comprendí entonces por qué aquel departamento tan bonito costaba tan poco. Algo vivía allí. Algo me veía dormir cada noche. Intenté seguir viviendo en ese lugar un tiempo más, pero se volvió insoportable. Cada vez que me acostaba, esa figura aparecía en la puerta de mi habitación. A veces solo veía la sombra, a veces veía los ojos,
hasta que una noche susurró mi nombre. No lo soporté. Volví con mis padres. Pensé que todo terminaría allí, pero me equivoqué. La figura comenzó a seguirme. La veía parada junto a la ventana o al fondo del pasillo de la casa de mis padres. Mis noches se llenaron de insomnio, rezos y miedo. Un sacerdote bendijo la casa varias veces, pero nada cambió. Al contrario, los sueños se volvieron pesadillas. El viejo sentado junto a mi cama, respirando encima de mí, con su olor a tierra húmeda, con esa sonrisa horrible. Entonces mi madre me llevó con María, una curandera anciana que vivía en las afueras. Ella escuchó todo en silencio, sin interrumpir. Luego nos dijo, con una calma que me heló, ese no es un muerto cualquiera, es un demonio, y te sigue desde ese departamento. No te dejará en paz hasta que hables con él. Debes volver y preguntarle qué quiere. Solo la idea me revolvió el estómago, pero ya no tenía opción. Aquella noche regresé al departamento, acompañada solo por mi miedo. Me acosté en la cama que ya casi no recordaba como mía, esperando. Y como siempre, poco antes de dormir, lo vi parado en la puerta. Reuní el valor que nunca pensé tener y le pregunté, ¿qué quieres de mí? El viejo sonrió. Los ojos blancos brillaron como leche bajo la luz tenue. Busco a mi hija, respondió con una voz que no parecía humana. La maté en este cuarto. No quería hacerlo. El silencio fue eterno. Yo no podía moverme. Él se lanzó sobre mí de golpe, como una sombra cayendo. Sentí unas manos frías rodear mi cuello, apretando, apretando. Luego nada. A la mañana siguiente mis padres me encontraron tirada en el suelo del departamento, con el cuello marcado, morado, como si alguien hubiera intentado estrangularme. Volvimos donde María. Ella nos dijo que debíamos buscar en el apartamento algo que perteneciera al viejo o a su hija. Revisé mentalmente todo. Lo único que no había comprado yo era una maceta con una flor mustia que estaba en la ventana desde el primer día. La rompimos. Dentro, bajo la tierra seca, encontramos un cráneo pequeño envuelto en un pañuelo viejo. No sabíamos si era del anciano o de la hija que dijo haber matado. Lo llevamos al cementerio y le dimos santa sepultura. Y desde ese día, nunca volvió. Han pasado 20 años y lo cuento todavía con la voz temblorosa. Nunca más me ha sucedido algo parecido. Nunca volví a sentir esa respiración debajo de mi cama. Pero a veces, cuando cierro los ojos por la noche, juro escuchar un rasguño suave, como si alguien caminara por un pasillo que ya no existe. Y allí entiendo que el miedo no se va, solo aprende a dormir conmigo. Relato número 2. Esa criatura quiso llevarme. Buenas noches, comunidad. Siempre leo todo lo que comparten aquí y nunca pensé que algún día yo sería el que enviara algo para que lo cuenten. Pero lo que me pasó hace unos años todavía me persigue, y aunque suene increíble, voy a tratar de relatarlo tal como lo viví. Me llamo Luis, soy de Guayaquil, tengo 25 años, y esto ocurrió cuando tenía apenas 21, una noche cualquiera que terminó convirtiéndose en la peor de mi vida. Había sido un día de fiesta, de esos en los que uno no mide cuánto ha tomado hasta que ya es demasiado tarde. Estaba en el centro, solo, caminando tambaleándome por las calles viejas, con esa humedad tan característica de Guayaquil que parece pegarse en la piel. No tenía plata para un taxi y tampoco quería volver a mi casa en ese estado, así que vi un hotel antiguo con una fachada que parecía sobrevivir solo por costumbre y decidí entrar. El recepcionista apenas me miró, como si estuviera acostumbrado a ver gente peor que yo, y me dio una llave sin hacer preguntas. Subí las escaleras viejas que crujían bajo cada paso, con un olor a madera húmeda y a historia. La habitación era simple, una cama con sábanas gastadas, un ventilador que apenas giraba y una ventana que daba a la calle. Me tiré a la cama sin siquiera quitarme los zapatos. Caí dormido en cuestión de minutos. Desperté en medio de la madrugada. No sé qué hora era,
pero todo estaba oscuro y el ventilador se había detenido, como si la habitación se hubiera quedado sin aire. Lo primero que escuché fue un susurro, un murmullo que parecía salir de la esquina del cuarto. Pensé que seguía borracho, que era una pesadilla, pero cuando abrí los ojos, lo vi. Un hombre pequeño, diminuto, caminaba por el cuarto. Tendría apenas 1 metro de altura, pero su cuerpo era el de un anciano. Piel arrugada, brazos peludos, la cara cubierta de vellos como si hubiera estado viviendo en el monte toda su vida. Caminaba encorvado, arrastrando los pies, con los ojos brillando en la oscuridad, y hablaba, como si no se diera cuenta de que yo estaba despierto. ¿Y ahora qué hago con este?, susurraba con una voz ronca, como arena en un tubo viejo. No puedo llevármelo vivo. Debería matarlo. Mi cuerpo entero se congeló. Sentí como la sangre me pesaba en las venas. El duende, porque eso era, lo supe en el fondo de mi alma. Parecía discutir consigo mismo, como si estuviera decidiendo mi destino allí mismo, frente a mí. Yo quería gritar, pero no pude. Intenté moverme, pero el miedo me clavó a la cama. En ese momento, sin saber por qué, recordé algo que me dijo mi abuela cuando yo era niño en la finca donde crecí. Ella decía que si un duende se aparece, hay que pegarle con la correa, que ese era el único modo de espantar a esos seres. No sé de dónde saqué valor, o si fue simplemente desesperación. Pero a mi lado, en la silla, estaba mi correa enrollada. La tomé de golpe, con las manos temblando, y me levanté. El duende solo volteó a verme cuando estuve a un paso de él. Su sonrisa fue lo más aterrador que he visto en mi vida. Le pegué. El cuero sonó seco en la habitación. Él gritó, un chillido agudo, desgarrador, como si lo estuvieran quemando. Se retorció, arañó el piso, el techo, y por un segundo pensé que me iba a atacar, que iba a saltarme al cuello. Pero no. Corrió hacia la ventana, abrió los brazos como un animal desesperado y se lanzó por el 5.º piso. Su grito se perdió en la noche. Yo quedé paralizado. No me atrevía a acercarme a la ventana. Me quedé despierto hasta el amanecer, sentado en la cama, correa en la mano, con el corazón golpeando como un tambor dentro del pecho. Cada sombra en la habitación parecía moverse. Cada sonido del hotel se sentía como pasos que regresaban. Cuando amaneció, salí del hotel sin mirar atrás. No pregunté por el duende, no busqué su cuerpo. Nunca conté esto a nadie porque sé cómo suena. Hasta yo mismo dudo de mi memoria. A veces pienso que fue el alcohol, que fue una alucinación. Pero otras noches, a veces, cuando estoy solo y el cuarto está oscuro, siento que algo camina despacio, muy despacio, cerca de mi cama, susurrando, como esa vez, y siempre tengo una correa cerca, por si vuelve. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.